Bienvenidos a su primera salida académica, en donde visitaremos las provincias de nuestra Sierra Norte, Pichincha, Imbabura y Carchi. ¿Están listos para esta aventura? Comencemos. Nuestro punto de encuentro será a las 6 de la mañana en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en donde realizaremos la respectiva revisión vehicular y les entregaremos un delicioso box breakfast. A continuación, nos dirigiremos hacia nuestro primer atractivo. A 3.100 metros sobre el nivel del mar se encuentra el Parque Arqueológico Cochasquí, ubicado en la parroquia Toachi del cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. Este hermoso lugar cuenta con 15 pirámides, 21 montículos funerarios y 4 museos de sitio, en donde se conservan una serie de estudios históricos, arqueológicos y arquitectónicos que representan la evidencia para resaltar el valor de la cultura quitukara, quienes según los arqueólogos establecieron un sitio de observación astronómica, así como los calendarios solares y lunares. Estas pirámides, con más de 1000 años de antigüedad, cuentan con plataformas que sirvieron para observar los solsticios y equinoccios, para formar un calendario agrícola y establecer los años secos y lluviosos, así como los tiempos de siembra y de cosecha. Además, era un sitio ceremonial de agradecimiento al sol y a la luna. Desde la pirámide más elevada se puede observar con claridad la avenida de los volcanes, en donde el Pichincha, Cotopaxi y Cayambe resaltan por su belleza. Cochasquí es una palabra de raíz cara, compuesta por los términos cochas, que significa agua o lago, y qui, sitio de la mitad. Después de haber observado y aprendido sobre Cochasquí y su gran valor astronómico, nos dirigiremos hacia nuestro siguiente atractivo, en donde realizaremos un recorrido de aproximadamente 30 minutos en lancha sobre una de las lagunas más visitadas de nuestro país, lo cual nos permitirá observar el hermoso paisaje, tomar fotografías y conocer más sobre este maravilloso lugar. Huicocha, también conocida como la Laguna de los Dioses, es una caldera ubicada en el cráter del volcán Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Su origen se debe a una erupción volcánica que ocurrió hace más de 3000 años. En el centro de la laguna se encuentran ubicados 2 islotes, el más pequeño, José María Yeroví, y el más grande, Teodoro Wolf, separados por el llamado Canal de los Ensueños. Este lugar es el hábitat del cuy de monte, el cual da el nombre a la laguna, y otras especies como el zorro andino, el chucurí y una gran variedad de aves como tórtolas, colibríes, lechuzas y patos. Debido a su contacto con lava volcánica, poseen más de 4000 especies de flora que varían de acuerdo a la altitud a la que se encuentran. Plantas medicinales y decorativas como los cixes, bromelias, pumamaqui y 16 variedades de orquídeas dan vida a este atractivo. Al finalizar este maravilloso recorrido por las aguas de Huicocha, nos dirigiremos hacia la orilla, en donde podremos degustar de un delicioso canelazo, con piquete al gusto, para poder continuar con nuestra siguiente parada. Ubicado en la comunidad La Magdalena, sector Sixiloma, en la parroquia de Angochagua, se encuentra Pondohuasi, un emprendimiento familiar dedicado a la difusión y rescate de la cultura y cosmovisión andina. Al llegar a este lugar, seremos parte de la danza a cargo de los pobladores de esta parroquia, en donde la música tradicional es la principal atracción. A continuación, nos dirigiremos a realizar la respectiva pachamanca, término quichua compuesto por 2 palabras, pacha, que significa tierra, y manca, olla, la cual consiste en realizar un hoyo en la tierra a fin de cocinar los alimentos en él. Para realizar esta actividad se requiere de un ritual para pedir permiso a la Pachamama o Madre Tierra.
colocando el contorno de la Pachamanca una serie de ofrendas como flores, habas, piñas, plátanos y varios elementos que nos proporciona la naturaleza. Después de esta ceremonia se procede a calentar las piedras, las cuales deben ser de origen volcánico hasta alcanzar elevadas temperaturas. A continuación se las coloca en el interior de la Pachamanca, seguido de hojas y finalmente los alimentos. Se debe esperar alrededor de 1 hora y media para abrir la olla y disfrutar de un delicioso almuerzo elaborado con una técnica de cocción ancestral. Sin duda, una delicia. Ya finalizado nuestro almuerzo y con las energías al 100, estamos listos para nuestro siguiente atractivo, San Antonio de Ibarra, lugar donde el talento y habilidad forman parte de sus pobladores. Este rincón imbabureño se caracteriza por sus artesanos dedicados al tallado en madera. Rodeado de talleres, almacenes y galerías se encuentran sus calles principales, en donde la magia y creatividad se unen para darle vida al cedro, naranjillo, nogal y laurel. Para conocer más de este oficio, nos dirigiremos hacia la Casa de Arte San Antonio, en donde podremos encontrar un taller que ha institucionalizado su herencia creativa desde hace 50 años. Su conocimiento y técnica es transmitido de padres a hijos, conservando su tradición en el aprendizaje del arte barroco, formando arte en el espíritu noble de la madera. Esta elaboración comienza con la búsqueda de la misma, preferiblemente el nogal, ya que según los artesanos no se deforma y es muy duradera. Sin embargo, el naranjillo, cedro y laurel son otras opciones. Esta madera se pone en reposo para luego realizar el destronque, técnica que consiste en darle forma al tronco, generalmente con una motosierra. A continuación, se realiza el forjado, en donde la herramienta básica es el formón, el cual ayuda a que los detalles sean más precisos. El siguiente paso es el pulido y finalmente se dan los acabados. Al finalizar el recorrido por estas instalaciones, tomamos la E35 sentido sur-norte hasta la avenida Mariano Acosta para nuestro City Tour por la Ciudad Blanca. Conocida como San Miguel de Ibarra, es cabecera municipal del cantón del mismo nombre y capital de la provincia de Imbabura. Conocida por muchos como la Ciudad Blanca por sus fachadas color blanquecino, producto de la reconstrucción de la ciudad en 1872 después del devastador terremoto de 1868. Es el principal núcleo vial del norte del Ecuador, pues sus conexiones giran y desvían hacia los 4 principales ejes, comunicando por el sur hacia Quito, por el oeste hacia la costa pacífica ecuatoriana, por el norte hacia la frontera con Colombia y por el oeste hacia la región oriental amazónica. En su gastronomía se destacan las nogadas, el arrope de mora y los deliciosos helados de paila que degustaremos en este recorrido. Ubicado en el centro de la ciudad, con hermosos jardines y rodeado de grandiosas obras arquitectónicas, se encuentra el Parque Pedro Moncayo, conocido por ser la primera plaza existente en Ibarra, pues sus orígenes se remontan a la fundación de la villa de San Miguel de Ibarra el 28 de septiembre de 1606. En la parte central del parque se encuentra un monumento en honor al doctor Pedro Moncayo, hombre ilustre de la ciudad. Alrededor podremos observar las principales edificaciones de la ciudad como la Catedral de Ibarra, el Torreón, la Capilla Episcopal, el Palacio Municipal y la Gobernación. Después de este pequeño recorrido por las calles de Ibarra, nos dirigiremos a degustar un delicioso helado de paila, símbolo de tradición para muchos de los pobladores, pues en este lugar Rosalía Suárez empezó a preparar helados de paila a los 16 años, convirtiéndolos en una exquisita tradición ecuatoriana que data desde 1896, con variedad de sabores que envuelven la historia y el paladar de nuestro país. La preparación de los helados se inicia con una batea, en donde se coloca el hielo y la paja.
Encima se pone una paila generalmente de bronce, la cual debe ser curada previamente. Sobre la misma se coloca el jugo de mora o de cualquier fruta y se empieza con el proceso de batido, el cual debe ser constante para lograr la consistencia deseada. Se cree que en principio el hielo era traído del volcán inactivo Imbabura. Sin embargo, con el paso del tiempo se empezó a adquirir de las fábricas, sin que esto haga que se pierda la calidad y el sabor de los tradicionales helados. Una vez degustado el delicioso y tradicional helado de paila, nos dirigiremos hacia la hacienda Chorlaví, donde el encanto y la magia nos esperan. Según la lengua caranqui, Chorlaví significa nido de amor. Esta hacienda fue la primera propiedad que compraron los jesuitas en 1620. Tras su expulsión, fue adquirida por la familia Tovar, quienes en 1971 la transformaron en hotel. Actualmente cuenta con 52 habitaciones, amplios jardines con árboles centenarios, grandes salones para eventos corporativos, área de parrillada y muchos otros servicios y espacios que deleitan al visitante con el aroma del pasado. Pues cuenta la leyenda que en estas tierras, hace más de 5 siglos, el gran Inca Huayna Cápac conoció y se enamoró de la princesa caranqui Pachi. Una vez conocida la historia que guarda esta hacienda, nos dirigiremos a realizar el respectivo check-in para poder disfrutar de una deliciosa cena, realizar las actividades de evaluación y tomar un merecido descanso, pues la aventura continúa. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller. Llevamos en la piel cosas que nadie ve. Somos una gama de colores, la huella de los colonizadores. Crecimos con cincel y majado de verde con café, viendo el boli de 3 de los mejores, el pecado de los apostadores. Pedacito de tierra en el mapa, llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como Calderón. Y un detalle que no se me escapa: negra, india, mestiza y mulata, estas hembras son más guerreras que un varón. Pa' comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quién va a gobernar. Quien le miente a este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar, aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui, su tesoro escondido. Perdimos en papel una guerra ganada en el cuartel. Aunque no soy amiga de las balas, así nos defendimos a las malas. Por una sola vez, en el año 1996, nos llevamos el oro en olimpiadas, como cóndor con alas desplegadas. Y la tierra tembló con las ganas, que un abril 16 las campanas parecían querer opacar nuestra voz. El Huaytambo y la gente morlaca, el Montubio, el Guayaco y el Chagra, en un puño diciendo manaba aquí estoy. Pa' comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quién va a gobernar. Quien le miente a este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar, aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui, su tesoro escondido. ¡Ya tiene la locomotora de Candy! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! Y ahí está el Team Delgado. Y la pelota le de Guinea, tira el centro, le mete. Oh! Due to an armbar, Marlon Chito Vera. Up to the line, this is going to be
but the victory is going to Mojon of Ecuador. Gracias, Padre Mía, por haberme parido ecuatoriano.